Era el 29 de mayo de 1917. En el hospital Brookline, en Massachusetts, una joven mujer llamada Rosa dio a luz un varoncito. Era igual a los demás bebés que estaban en la enfermería aquel día. La mamá y el papá, con sus elevadas esperanzas, lo pensaron bien y decidieron llamarlo John. La etiqueta en su tobillo debe haber dicho varón Kennedy. 43 años más tarde, John Fitzgerald Kennedy se convirtió en el 35º presidente de los Estados Unidos. Menos de 3 años después de su asunción, aquella vida que había comenzado en la sala de partos terminó casi tan abruptamente como había comenzado en Elm Street, en Dallas, Texas. Veamos a otra joven madre llamada Clara, también arrobada con su bebé. Su varoncito vino al mundo dando chillidos el 20 de abril de 1889 en la ciudad de Braunau, Austria. También su papá y su mamá tenían grandes esperanzas para él. Sin saber qué futuro le aguardaba a su pequeño y precioso niño, después de mucho pensarlo, lo llamaron Adolfo, un inocente bebé llamado Adolfo Hitler. Sin embargo, en la pequeña aldea de Belén, hubo un nacimiento diferente, sin hospital, sin las huellas plantares en los registros del hospital, sin doctores para atender el parto, pero hubo una madre, una jovencita llamada María. Ella no tuvo que pensar qué nombre ponerle al niño. El cielo mismo se lo había indicado previamente: Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros. Y no necesitó pensar en qué sería su niño cuando creciera, porque los mensajeros del cielo se lo contaron. Le dijeron que el niño Jesús, nacido en Belén, había nacido para ser rey, un rey que rescataría a su pueblo en una colina cercana. ¿Te has puesto a pensar que en el nacimiento de Jesús hubo sangre, hubo dolor y contracciones y una placenta, igual que en todos los nacimientos de este planeta? El Hijo de Dios vino a este mundo como un niño humano real y 8 días más tarde participó de la acostumbrada ceremonia de la circuncisión. Jesús era un bebé muy real. En la ciudad de Nazaret, un joven lleno de carne y hueso llamado Jesús debe haber jugado y corrido alegremente por los caminos polvorientos como los demás niños, y trepando a los sicómoros y los olivos con sus compañeros de juego. Se ponía a charlar con su madre y su padre y sus hermanos y hermanas a la hora de la cena. Todo a lo largo de sus 33 años de vida encontramos evidencias de que fue parte real de la raza humana. Tuvo sed como todos los demás, tal como lo descubrimos cuando le pidió de beber a una mujer en la fuente de Samaria. Tuvo hambre voraz, al igual que sus 12 discípulos. ¿Recuerdas su sorpresa cuando se encontró con sus amigos, miró alrededor y preguntó si no tenía nada para comer? Y Jesús se cansaba igual que tú y yo después de un largo día de trabajo. No olvides la siesta que tomó la noche de la tormenta en Galilea. Participó de todas las fragilidades del cuerpo humano durante su estadía en la tierra. Bueno, puedes estar preguntándote qué significado tiene para nosotros hoy saber que Jesús era un ser humano igual que nosotros. Bien, déjame decirte lo que significa para mí. Mejor déjame ilustrarlo con una historia. A fines del siglo XIX, un sacerdote católico llamado Joseph Damián dejó su tierra natal para servir como misionero en los leprosarios de la isla hawaiana de Molokai. Durante 12 años trabajó fielmente entre esas pobres víctimas aisladas por su enfermedad letal. Pero daba la impresión de que todo había sido en vano. Nadie le prestaba atención. Un día advirtió algo en sus manos, unas pequeñas manchas blancas. Podía ser solo una cosa: había contraído lepra. ¿Puedes imaginar cuán rápidamente corrió la noticia de que el extranjero se había convertido en uno de ellos, compartiendo su sentencia de muerte? Cientos se apiñaron fuera de su pequeña choza para expresarle su apoyo y empatizar con él.
Al siguiente fin de semana, la capilla estaba totalmente colmada. ¿Cuál había sido la diferencia? Joseph Damián se había convertido en una de las personas que trataba de ayudar. Padecía lo mismo que ellos. Los leprosos se relacionaron con él porque se dieron cuenta de que él podía relacionarse con ellos. Su ejemplo, su filosofía para enfrentar el azote de la lepra, eso tenía un mensaje para sus corazones. Y me gustaría sugerirte que tenemos un Salvador, Cristo Jesús, que puede relacionarse con lo que estamos pasando y lo estamos sintiendo hoy. Comprende nuestras heridas porque Él también las ha sufrido. Y cuando Jesús vino a la tierra, no usó un traje espacial de $1.000.000 para protegerse del sufrimiento humano. Él nos entiende genuinamente porque se convirtió genuinamente en uno de nosotros. Aún puedo escuchar a Charles Bradford, un hombre piadoso, predicando ante un enorme auditorio y diciendo: estoy tan feliz de que no tengo un Salvador biónico que no pueda sentir mi dolor. Jesús no tenía ojos de vidrio, sus ojos podían llorar. Permíteme compartir la frase de un librito, El Camino a Cristo, en la página 72, que es maravillosa. Dice: cuando Cristo tomó la naturaleza humana sobre sí, unió a la humanidad consigo con un lazo de amor que jamás será quebrantado por ningún poder, excepto la decisión del hombre mismo. Bueno, déjame compartir otra gema de la Escritura, y esta vez del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Nos dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Pablo se siente tan atraído por esta imagen de Jesús, identificándose con nosotros, que vuelve a mencionarla en el capítulo 4. Presta atención, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Comparó la simpatía de Cristo con la simpatía de un padre por su hijo. Es una imagen maravillosa. El gran himno cristiano, Oh, qué amigo nos es Cristo, lo sintetiza con las palabras: Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. El mismo versículo de Hebreos también menciona la tentación. Puedo imaginarme el dramático enfrentamiento entre Jesús, nuestro Rey, y Satanás, el príncipe de las tinieblas. Después de 40 días de ayuno y oración en ese desierto, Jesús se enfrentó con un desafío moral más abrumador de lo que alguna vez tú y yo tendremos que experimentar. ¿Podemos decir realmente que Jesús tuvo que enfrentar las mismas tentaciones que nosotros? Algunos pueden enfrentarse con la tentación de usar cocaína, otros a la de robar autos o algún objeto de la oficina. Jesús nunca se encontró con esa tentación específica. Otros pueden ser tentados a ver imágenes de inmoralidad, corrupción y pecado. ¿Tuvo que luchar Jesús con ese tipo de tentación? En el sorprendente relato que hace la Biblia de la victoria de Jesús sobre su enemigo, descubrimos que realmente enfrentó el mismo tipo de tentaciones. Tomemos, por ejemplo, el apetito, uno de los desafíos más difíciles que podemos tener. Satanás trató de hacer que Jesús abusara de su poder divino para llenar su propio estómago. Imagínate, después de habiendo estado 40 días sin probar un bocado, una tentación física muy grande. Cualquier tentación física que puedas enfrentar hoy día, amigo y amiga, el cuerpo de Cristo clamó por esa satisfacción aquí en este desierto y Él venció. ¿Y qué decir del orgullo? El deseo de vanagloria. Esa es una de las tentaciones más duras de la actualidad. Y Lucifer atacó a Jesús en ese punto. Adórame, le susurró, y te daré el reino terrenal por el camino fácil, sin el sufrimiento del Calvario. 3 tentaciones radicales que representan las mismas batallas que tú y yo enfrentamos hoy, y Jesús venció en las 3. Por eso Jesús conoce todo lo relativo a nuestras cicatrices y nuestras luchas con el pecado, porque Él estuvo en las trincheras de la batalla. Pero supongamos que tú estás en la piscina con tu pequeño hijo. Por alguna razón alguien lo empuja en la parte honda de la piscina. Te hago una pregunta.
¿Qué es lo que él necesita inmediatamente? Correcto, necesita un salvavidas que lo rescate. En ese momento darle instrucciones, recordarle las reglas de la natación, no le servirán de nada. Necesita que lo salven. Y Jesús vino para ser nuestro Salvador. Vino como salvavidas para rescatarnos de las aguas profundas donde fuimos condenados a ahogarnos por el pecado. Jesús vino al Calvario para redimir a sus hijos perdidos. Gracias a Dios por el poder salvador de la cruz. Pero necesitamos algo más que ser rescatados, ¿no es verdad? En el momento de aceptar el don de Jesús en la cruz, ingresamos en una relación salvadora con Dios. La Biblia dice que somos cubiertos con el manto de la justicia de Cristo. Y ahora la vida recta que Jesús entregó en la cruz es tomada en cuenta en nuestro favor, es transferida. Y ese es el Evangelio en su pureza. Ese es el corazón del Evangelio. El fundamento de más de 25 años del ministerio televisivo escrito está. Pero ahora también necesitamos que alguien nos indique cómo vivir la clase de vida victoriosa que Dios tenía en mente cuando creó la raza humana. Necesitamos un rescatador, pero ahora también necesitamos un instructor de natación que nos enseñe pacientemente cómo conquistar las aguas profundas día a día. Necesitamos un ejemplo que nos muestre el camino. Amigo y amiga, en Jesús tenemos el ejemplo. Siendo el Rey Celestial, nació en un establo como bebé humano para mostrarnos en tan solo 33 años cómo se puede vivir una relación satisfactoria con Dios. Si pensamos en el río Jordán, nos damos cuenta que es toda la prueba que necesitamos para corroborar que ser nuestro ejemplo era una premisa fundamental para Jesús. ¿Has leído el relato de la Biblia de cuando fue al río y le preguntó a su primo Juan si podía bautizarlo? Piensa en ello. Jesús era la única persona sobre la faz de la tierra que no necesitaba el símbolo de purificación a través del bautismo. Porque el bautismo representaba la limpieza del pecado, la sepultura de la vida antigua con sus hábitos equivocados y la rebelión contra Dios. ¿Bautizar a Jesús? Juan el Bautista protestó enérgicamente: yo necesito que tú me bautices a mí. Pero Jesús lo instó calmadamente para que realizara la sagrada ceremonia. Y así Jesús, el perfecto Cordero de Dios, fue bautizado para que se cumpliera toda justicia. Para ser ejemplo pleno y completo en justicia para nosotros, bajó a las aguas del Jordán para ser bautizado por inmersión. A Jesús también le gustaba ir al monte de los olivos con sus discípulos. Y a veces se arrodillaba bajo los olivos en el jardín de Getsemaní. A veces Jesús iba sin sus discípulos, iba solo. Y en esos momentos de soledad que afloraba en el poder de Cristo, el verdadero secreto de su vida espiritual allí se manifestaba. Ese era su secreto. Y en el libro de Juan, capítulo 5, se cita a Jesús diciendo algo que puede resultar sorprendente a nuestros oídos. Escucha, San Juan 5, 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Jesús lo dijo claramente. Tú y yo levantaríamos las manos en señal de protesta. ¿Nada? Jesús, que sanó a los enfermos y levantó a los muertos y caminó sobre el agua, dijo que no podía hacer nada por sí mismo. Amigo, amiga, esas son las palabras de Jesús mismo. Y luego agrega algo más a este principio dinámico de la vida cristiana. Permitamos que Él termine este acertijo. Escuchemos lo que dice en San Juan 14, 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús, nuestro Salvador y ejemplo, vino para mostrarnos este secreto transformador, la dependencia total de Dios. Jesús nunca usó su propio poder, y eso que tenía muchísimo poder que podría haberlo usado.
y en vez de ello recurrió al poder del cielo para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, para obtener sabiduría y enseñar, y para ministrar. También para tener el poder de resistir la tentación y para avanzar en medio de las tinieblas del Getsemaní y hacia la cruz del Calvario. Total dependencia de Dios. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que hacía Jesús concretamente? Sabes que el libro de Marcos revela la estrategia de Jesús y su primera línea de defensa contra el enemigo, y nos dice así en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración, Jesús se unía con su Padre en ferviente oración, horas de oración. El evangelista Lucas nos dice que había veces en las que Jesús oraba toda la noche. Imagínalo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por 1 hora, 2, 3 o tal vez toda la noche? Trabajar todo el día hasta quedar cansado, tan cansado como cualquier ser humano, y luego orar toda la noche. Trabajar, luego orar y regresar nuevamente al trabajo. Jesús tenía una segunda fuente de poder que también es un ejemplo para nosotros. Se sumergía en la palabra de Dios. En sus días, las Escrituras, que eran el Antiguo Testamento, no estaban al alcance de todos. No podía buscar un lugar placentero contemplando el mar de Galilea para estudiar la Biblia. Tenía que ir a una sinagoga. Un versículo del Evangelio de Lucas aporta 2 elementos claves del esquema de Jesús para tener éxito. San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, aquí equivale a sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amigo y amiga, Jesús leía la Biblia, la leía a menudo. De hecho, si buscas en una concordancia bíblica bajo la palabra leer, encontrarás referencias tras referencias en las que Jesús le responde a quienes le preguntaban: ¿no has leído en las Escrituras dónde dice esto? ¿Recuerdas dónde la palabra de Dios nos dice aquello? Jesús era una autoridad ambulante de la palabra de Dios. Y cuando Jesús enfrentó las 3 abrumadoras tentaciones en el desierto, no solo buscó el poder de Dios en lugar de su propio poder, sino que también respondió confiado a cada una de las tentaciones con la misma sólida respuesta: escrito está. Jesús tenía respuestas bíblicas para todas las sugerencias diabólicas de Satanás. Escrito está. Comprenderás entonces por qué tengo especial preferencia por esa maravillosa expresión. Pero recuerda que la palabra de Dios no entró en la mente de Jesús por un milagro divino. Jesús colocó esas palabras de las Escrituras en su corazón de la misma manera en que tú y yo podemos hacerlo, con horas de serena y concienzuda meditación en la Biblia. Ese fue el conducto de Jesús a las fuentes del cielo. También habrás notado que Jesús fue a la casa de Dios a adorarlo y a leer. También aquí encontramos que Jesús es nuestro ejemplo. Adoraba a Dios junto con el pueblo cada sábado. Y en mis campañas de evangelización alrededor del mundo, en Europa, las 3 Américas, una de las primeras cosas que me preguntan los nuevos conversos es: Pastor Costa, ¿qué debo hacer ahora? Y además de animarlos y orar y estudiar la Biblia, les digo: únanse a la familia de la iglesia que cree en la Biblia, reúnanse con otros creyentes y vayan el día que el Señor asistía, vayan el sábado, porque el sábado es el día de los milagros. Es virtualmente imposible mantener una vida cristiana de éxito si quedamos escondidos en el sótano. El pueblo de Dios necesita reunirse y obtener fuerza los unos de los otros, además de obtener fuerzas del cielo. Jesús recibió poder del cielo para obrar entre la gente. Y el poder de Jesús era un poder activista, muy activo. Lo capacitaba para mezclarse entre los hombres y mujeres que sufrían y hacer las obras de Dios. Tristemente, muchos creyentes pierden el camino porque su fe no se expresa en la acción. Pero el ejemplo de Jesús nos habla a gritos. Trabajó incansablemente entre quienes lo necesitaban. De noche, semana tras semana, predicó y oró y sanó y confortó. Y después de estar cerca de Dios en las montañas, descendió a los valles y a las costas donde había hombres y mujeres, niños enfermos,
que necesitaban su toque sanador. Ahí lo tienes, 4 pasos que Jesús, el Rey de Reyes, siguió para vivir como ser humano entre nosotros. Dependió del poder del Padre por medio de la oración y el estudio de la Biblia, el compañerismo con la familia de Dios y el servicio cristiano abnegado. Pero ahora, para terminar, déjame compartir las mejores noticias acerca del Rey que vivió entre nosotros. Donde quiera que te encuentres hoy al mirar este programa, quiero decirte que Jesús te conoce. Él te conoce. Tu senador o tu presidente, tu primer ministro o tu rey, es muy probable que no te conozcan, ni se preocupen por conocerte. Pero Jesús, el Rey del universo, te conoce personalmente y te ama en este mismo momento. Leamos estas maravillosas palabras de una obra clásica sobre la vida de Jesús. Jesús conoce cada alma tan plenamente como si fuera la única persona por la cual el Salvador murió. Se interesa por cada uno como si no existiera nadie más sobre la faz de la tierra. Amigo y amiga, Jesús conoce todo lo que hay en tu enfermo corazón. Él estuvo aquí entre nosotros, probó el dolor de toda la humanidad. Y a pesar de ser Rey de Reyes, conoce las profundidades de tu desesperación. Todo su ser anhela abrazarte junto a Él y decirte, te entiendo, mi amor por ti va más allá de la comprensión humana. Quiero poder decirte que eres mío, eres mía. ¿Por qué no descansamos y nos regocijamos en el conocimiento de que Jesús, hoy mismo, quiere llamarnos su especial tesoro? Gracias a Dios por un Rey y Salvador tal, que vino a esta tierra a hacerse un bebé para alcanzarnos donde estamos y llevarnos donde hoy Él está. ¿No quisieras agradecerle a Jesús juntamente conmigo por ser nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro amigo? Acompáñame en oración. Padre, estamos inmensamente agradecidos porque semana tras semana continuamos descubriendo a Jesús y que las buenas nuevas son conocer que Jesús se identifica con nuestras luchas diarias. Hoy puede haber televidentes, radioescuchas, Padre, que están pasando momentos de dolor y sufrimiento. La pérdida de un ser querido por la muerte o la separación y el divorcio. Pero te agradecemos que Jesús pasó por todos nuestros dolores y comprende la clase de consuelo y fortaleza que necesitamos. Señor, ayúdanos a poner nuestras vidas en armonía con el ejemplo de Jesús. Y ayúdanos más que nada a buscar tu reino como lo hizo Él, confiando diariamente en tu poder, oh Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Con el avance de la tecnología llegan más oportunidades para predicar la palabra de Dios y alcanzar a más personas alrededor del mundo. En esta ocasión, tengo una excelente noticia. Ya está disponible el nuevo app de teléfono Escrito Está. Aquí podrás sintonizar nuestra programación semanal de media hora, el devocional diario Una Mejor Manera de Vivir, el repaso semanal de la escuela sabática, o sea, lecciones de vida, y también la serie titulada Más que Palabras, un programa con adaptación en lenguaje de señas en español. El app de Escrito Está ya está disponible en la tienda de Android y Apple. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy te haya traído paz y ánimo. Y te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv. Y también, si tienes Roku, sintoniza allí It is Written y allí también tendrás Escrito Está. Y también mira nuestra aplicación Escrito Está. Allí encontrarás una variedad de estudios bíblicos, muchos materiales. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.